Nadie sabe qué va a pasar con las escuelas, pero de algo estamos seguros, nada se arreglará pronto. Así que en este video te voy a enseñar una manera muy sencilla de preparar una clase en línea que al parecer va a ser la nueva manera de dar y tomar clases en cualquier nivel escolar. Así que, ¿te gustaría saber cómo? Pues comencemos. Debido a la pandemia, todo el mundo está cambiando la manera en que hacía sus actividades antes y después de la enfermedad. Y sobre todo los profesores han tenido que hacer muchísimos cambios. Y es que la verdad, antes de la pandemia, pues era muy sencillo dar una clase, pues basándose en el libro de texto que uno llevaba en la materia o en el programa académico que dictaba la escuela. Y creo que esa es la razón principal por la cual todo esto de la educación en medio de la pandemia se ha dificultado tanto. Porque no estamos acostumbrados como profesores y como alumnos a tomar clases en línea. Así que decidí hacer este video porque me encontré con este texto que estás viendo en pantalla. Y es que un investigador educativo propuso 4 etapas que son muy necesarias para crear una clase en cualquier contexto, incluso clases en línea. Entonces te voy a explicar de qué trata cada etapa y la voy a ejemplificar con una clase que yo mismo hice utilizando este método. Y bueno, el autor de este texto comienza estableciendo los siguientes parámetros: a quién va dirigida la clase, qué tipo de conocimiento se va a enseñar, cuál concepto se va a estudiar y qué conocimientos y habilidades necesitan los alumnos antes de estudiar este tema. Y esto es simplemente para tener en cuenta a quién va dirigido y qué es lo que queremos lograr con la lección que estamos preparando. Yo sé que puede ser algo básico, pero si lo establecemos desde el inicio, pues es muy poco probable que nos perdamos en el objetivo de la clase en línea. Y es que durante una clase en línea hay tantos distractores que es muy fácil para el profesor perderse en el objetivo y termina sin saber qué es lo que estaba haciendo. Por lo tanto, establecer estos parámetros desde el inicio es muy útil. Por ejemplo, yo hice lo siguiente: el público al que va dirigido mi clase son los estudiantes de un bachillerato de cuarto semestre. El tipo de conocimiento es conocimiento teórico y el concepto que yo quiero enseñar es la ley de Hooke. Y para que los alumnos puedan entender este tema, pues necesitan saber qué es la fuerza, qué es la masa, qué es el movimiento, tal vez un poco de nociones de movimiento oscilatorio y las leyes de Newton. Finalmente, necesitan algunas habilidades operativas como trabajar con vectores y también un poco de trigonometría. Y ahora sí, comenzamos con la primera etapa, que se llama etapa de exploración. Y esta etapa, como su nombre lo dice, explora qué tanto tiene de dominio el estudiante en los conocimientos y habilidades previas que se requieren para estudiar el nuevo concepto. Es decir, los profesores debemos saber hasta dónde podemos llegar y desde dónde partimos en la clase que vamos a dar. Que normalmente, por este rezago académico que se ha creado debido a la pandemia, muy probablemente todos los profesores tengamos que revisar bien los conocimientos previos antes de introducir nuevos conocimientos en los estudiantes. En la clase que yo hice, la primera etapa consiste de 4 actividades y son actividades que se pueden realizar en una videoconferencia a través de una discusión o debate. Las primeras 2 actividades son preguntas abiertas, es decir, se pregunta acerca de un concepto y que justifiquen la respuesta y se da un tiempo determinado a cada estudiante o se les permite formar grupos pequeños, que de hecho en Zoom se pueden crear grupos pequeños de trabajo en una gran videollamada. Se les da un tiempo para que discutan la pregunta y luego se genera un resultado y un debate grupal. Y las últimas 2 actividades son prácticas, es decir, propongo un problema que ellos ya de por sí deberían saber resolver porque ya deberían tener esos conocimientos y yo puedo verificar si es lo que esperaba o tienen alguna dificultad utilizando y practicando esos conocimientos. Por lo tanto, esas actividades pueden ser dejadas a los estudiantes antes de iniciar la clase para que cuando ya estemos en la videoconferencia sepamos en dónde están los estudiantes a nivel conceptual, o se puede dejar durante esa videoconferencia y dar un periodo para recibir esa tarea y poder verificarla. Ahora pasemos a la etapa 2, que se llama la etapa de movilización. Y en esta etapa de movilización, lo más importante que tenemos que hacer como profesores es proveer una problemática a los estudiantes, porque como no estamos en el contexto educativo en el que ellos están habituados a estudiar, es muy difícil imaginarse los conceptos que tienen que aprender. Por lo tanto, como profesores tenemos que hacer un mayor esfuerzo en proveer una problemática que ellos tienen que responder y que van a tener que estudiar. Yo
te recomiendo que esta situación o problemática que les vas a plantear a los estudiantes tiene que ser algo dentro de un contexto real. Es decir, el problema tiene que tener sentido para los estudiantes y además una dimensión social. Tal vez suene un poco complicado, pero te dejo el ejemplo que yo hice de la clase acerca de la ley de Hooke. Y mi etapa 2 consiste también en 4 actividades que pueden ser realizadas a través de una videoconferencia. La primera actividad consiste en preguntar simplemente en qué momentos de su vida ellos utilizan algo elástico o cualquier actividad en la que ellos necesiten un objeto que contenga un resorte. La segunda y la tercera actividad igual se pueden hacer en videoconferencia y consiste en comparar los diferentes resortes con los que ellos tienen contacto todos los días y en qué podrían ser diferentes, para comenzar a introducir el concepto de elasticidad y constante elástica en los resortes. Y en la actividad número 4 obtenemos todos esos resultados que han salido de la discusión grupal y entonces comenzamos a catalogar las características de un resorte y los elementos involucrados en la fuerza. Pasemos ahora a la etapa 3, que es la etapa de aplicación. En esta etapa vamos a aplicar el razonamiento inductivo o deductivo, ya sea que estemos estableciendo conocimiento teórico o práctico en los estudiantes. Pero como estamos en un contexto en línea, lo más usual va a ser que establezcamos conocimientos teóricos, por lo tanto el razonamiento que vamos a utilizar más es el deductivo. Ya que estamos en una nueva normalidad, pues deberíamos utilizar ejercicios más allá de los que encontramos en el libro y enviarles una foto o una copia. Debería ser un poquito más diverso, porque en YouTube encontramos animaciones increíbles o de hecho podemos hacer modelos en 2D y en 3D y hasta en realidad aumentada. Solo hace falta un poco de tiempo y esfuerzo. En la clase que yo hice, esta es la etapa con más actividades porque son los ejercicios en donde se van a aplicar los conocimientos que aprendieron en la etapa número 2, y te voy a dejar toda la lista de los ejercicios que yo propongo en el link en la descripción. Pero bueno, aquí lo que yo te sugiero es que tú investigues cuáles son los mejores ejercicios, que busques en diversas fuentes, no solo en el libro de texto en el que te tienes que basar, que busques en videos de YouTube o que tú puedas plantear nuevos problemas dentro del contexto del que sabes que tus estudiantes están viviendo y que puedas proponer esa clase de ejercicios prácticos para su vida y es más, hasta pueden resultar útiles. Y la cuarta y última etapa es la etapa de ejercitación. Y difiere de la etapa 3 porque no es la aplicación de los conocimientos, sino la fijación de los conocimientos nuevos en la memoria de los estudiantes para que no lo olviden fácilmente. Por lo tanto, esta etapa de ejercitación consiste de proyectos más complejos y en este momento tal vez puedas ya hacer grupos con tus estudiantes y pedirles que trabajen, obviamente de manera remota, en un proyecto o un prototipo virtual que puedan presentar delante de la clase, o si no es una clase de ciencias o tecnología, tal vez un texto o una representación o algo que incluya tecnología y lo que tienen al alcance. Y además los estudiantes hoy en día son súper creativos. En el ejemplo de mi clase de la etapa 4 yo tengo 5 actividades y las 5 actividades se pueden realizar en una videoconferencia a través de discusiones, de debates, de trabajos en grupo. De igual forma te voy a dejar el link en la descripción del artículo en el que me estoy basando para estas 4 etapas. Además, si tienes cualquier duda o comentario, puedes dejarlo aquí abajo de la descripción y te voy a responder en cuanto lo vea. Y por mi parte es todo. Espero que esta nueva forma de dar clases no sea un impedimento o una barrera para que tú y tus estudiantes puedan seguir con el programa que tienen que cumplir, sino que sea todo lo contrario, que sea una buena experiencia y que traiga buenas sorpresas. Por mi parte es todo. Yo soy el Rey y nos vemos en la próxima.